Bien, el ejercicio 15 dice así, empieza con razonamiento matemático. Tenemos dos relojes P y Q que tienen media hora de diferencia entre las horas que marcan. Dice que la hora que marca Q tiene 10 minutos de diferencia con la hora oficial. Entonces, vamos a estructurar entonces la información de manera que la podamos trabajar más fácilmente. Entonces, por un lado tenemos el reloj P, por acá tenemos el reloj Q. Sabemos que en medio de ellos hay una diferencia de media hora. Yo voy a poner más o menos 30 minutos. ¿Por qué más o menos? Porque no nos dicen cuál de los dos está adelantado. ¿Ok? Entonces, de este otro lado tenemos que hay 10 minutos con la hora oficial. Vamos a poner aquí oficial y razonamos igual. Puede ser 10 minutos para arriba o 10 minutos para abajo. En el momento en que la hora oficial marca las 9:30, que está marcando las 9:30 de la mañana, no es posible que el reloj P marque. Bueno, entonces vamos a ver. El reloj Q entonces va a marcar una de estas 2 horas. Puede ser que sea las 9:20, ¿verdad? 10 minutos menos, o puede ser que sean las 9:40. Por otro lado, si hay media hora de diferencia entre el reloj P y Q, entonces las posibles horas que puede tener P son, bueno, media hora para atrás serían las 8:50. Media hora después serían las 9:50. Lo mismo hacemos con las 9:40, que 30 minutos atrás serían las 9:10 y 30 minutos después serían las 10:10. Esas son todas las opciones que podríamos tener para el reloj P. Entonces dice que no es posible. Bueno, vimos que sí es posible a las 8:50, a las 9:10. Esta es la que no aparece en esa lista. Están las 9:50 y están las 10:10. Tenemos que una mesa cuadrada, aquí tenemos la mesa cuadrada, tiene una silla a cada lado, de las cuales 2 las ocupan mujeres y una la ocupa un hombre. Entonces se puede afirmar con certeza que, entonces vamos a ver cuáles serían las organizaciones posibles. Que yo tenga una mujer de este lado, otra mujer de este otro, y que el hombre ocupe alguna de estas dos posiciones, campos. O la otra es que se sienten las dos mujeres juntas, una a la par de la otra, y el hombre ocupe cualquiera de los otros 2 espacios posibles. Entonces, vamos a ver, nos piden con certeza, significa que va a ocurrir siempre, es decir, en ambos casos. Entonces, ¿las mujeres están a la par? Pues no, vemos un caso en donde eso no se cumple, entonces no sucede con certeza. Las mujeres están de frente, ocurre en esta situación, pero no en esta, así que no ocurre con certeza. El hombre está frente a una mujer, vemos que aquí no sucede esto, en el caso 1, entonces no sucede con certeza tampoco. El hombre está junto a una silla vacía, vemos que no, puede ser que esté en medio de 2 mujeres, en cuyo caso no está a la par de ninguna silla vacía, así que tampoco sucede con certeza. Por lo tanto, la opción E debe ser la correcta. Y en efecto, una mujer está junto a una silla vacía. Claro que sí, en cualquiera de las organizaciones que anticipamos, una mujer siempre va a estar al lado de una silla vacía. Pregunta número 3. Jaime desea poner cerámica a la sala de su casa, para lo cual necesita 180 cuadros de un tipo. Entonces, vamos a poner aquí la cerámica original. Cerámica original. Y dice que está necesitando 180 cuadros de cierto tipo. Resultó que posteriormente Jaime se decidió por otro tipo de cerámica. Entonces vamos a poner otro tipo. Aquí está. Que era más grande que la primera que había considerado. Por cada 4 cuadros de la nueva cerámica, vamos a poner acá, dice que 4 cuadros de la nueva cerámica equivalen a 9 de la original. Y nos preguntan entonces que cuántos cuadros de cerámica ocupó Jaime con la nueva cerámica. Entonces es una regla de 3.
Eso es todo lo que hay que hacer. Este 4 que está dividiendo, ustedes lo pasan a multiplicar. Entonces nos queda esta operación. Resulta que 18 entre 9 es 2, es decir, 20. 20 por 40 por 4 es la cantidad que buscamos. Y resultaron 80 cuadros. Este es muy interesante. Dice que de acuerdo con la secuencia, colocarla por acá, 0, 2, 6, 12, 20. La distancia que hay entre 0 y 2 es de 2 unidades. De 2 a 6 hay 4, de 6 a 12 hay 6, de 12 a 20 hay 8. Entonces vemos que la secuencia va aumentando en números pares. Podemos hacer la lista de los 10 elementos, los que están hasta llegar a la posición 10, y descubrir cuál es el elemento que falta ahí, aumentando 10, 12, 14, etc. Sin embargo, también existe un modo alternativo de resolverlo, y es tratando de establecer una relación entre la posición y el dato que nos están dando en la sucesión. Entonces, por aquí tenemos la posición, y este sería el dato o la cantidad. Entonces, posición 1 hay un 0, posición 2 hay un 2, posición 3 un 6, y ahí sucesivamente. Entonces, podemos observar que el dato que está en la posición 1 es el resultado de multiplicar la posición por la anterior. La posición anterior sería un 0. 0 por 1 daría 0. El elemento que está en la posición 2 es la multiplicación de la posición en la que estamos por la posición anterior. 2 por 1, 2. El elemento que está en la posición 3 es el resultado de multiplicar la posición en la que está por la posición anterior. Ven que está funcionando, 2 por 3, 6. Lo mismo acá, sería 4 por 3, 12. Sería 5 por 4, que nos da 20. Por lo tanto, no necesito seguir haciendo la lista hasta llegar a 10, sino que simplemente ya sabemos que el elemento que esté en la posición 10 es el resultado de multiplicar la posición en la que está por la posición anterior, es decir, lo que va ahí es un 90. Si el peso de dos platos, vamos a ver, es un problema de equivalencias, dice que 2 platos es igual al peso de 3 botellas. Si el peso de 3 vasos es igual al de 2 botellas, entonces el peso de 16 botellas es igual a... Ok. Entonces, ¿cómo podemos encontrar la equivalencia correspondiente? Bueno, tratando de hacer combinaciones de estas relaciones de modo tal que se nos formen 16 botellas. Por ejemplo, esta primera ecuación, esta primera relación, yo la puedo ir multiplicando. De hecho, solo la puedo multiplicar por números pares. ¿Por qué? Porque cuando multiplico por cantidades pares, este 3 me da un resultado par, que es lo que yo necesito. No me serviría que aquí me quedara una cantidad impar de botellas porque no podría formar las 16 que me están pidiendo. Entonces, voy a multiplicar por 2. Primero voy a multiplicar por 2. Vamos a ponerlo ahí. Esta relación, entonces 2 por 2, 4 platos, equivalen a 2 por 3, 6 botellas. Muy bien. Ahora, de este lado, yo necesito completar de modo tal que lleguemos a 16 botellas, o sea, faltan 10. Así que multiplico esta relación por 5. 5 por 3, 15 vasos, es igual a 5 por 2, 10 botellas. Ahora sí, quiere decir que 4 platos más 15 vasos equivalen a 16 botellas. Esa es la primera relación que obtengo. Vemos que no hay ninguna, entonces debo continuar de esta misma forma. Ahora voy a multiplicar no por 2, sino por 4. 4 por 2, 8. 4 por 3, 12p, 12 botellas. Y acá necesito completar las botellas para llegar a 16. Faltan 4 botellas más. Entonces debo multiplicar por 2. ¿Okay? Multiplico por 2, 2 por 3, 6 vasos.
y 2 por 2, 4 botellas. Ya tenemos 12 más 4 son 16 botellas, que es la relación que queremos, y nos quedan que 8 platos más 6 vasos también equivalen a 16 botellas. Y me parece que esa es la respuesta que aparece por acá, opción B. Esto solo se podría hacer estas dos veces, porque si ustedes hubieran multiplicado por 6, ya nos pasaríamos de la cantidad de botellas. 6 por 3, 18 botellas en esta sola relación. El número 6 nos proponen una operación que se llama SCD. SCD, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero significa suma de los cuadrados de los dígitos. Así es como se llama esa función, suma de los cuadrados de los dígitos, porque efectivamente eso es lo que hace, sumar los cuadrados de cada dígito que tiene el elemento. 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, si es 10, entonces es 1 al cuadrado más 0 al cuadrado, si es 11, 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Es decir, que el SCD, por ejemplo, no sé, de 23 es 2 a la 2 más 3 a la 2. Es decir, 4 y 9, 13, digamos, como por ejemplo. Entonces, entendiendo en qué consiste la operación, ahora sí vamos a analizar las proposiciones. Si el SCD no es par, entonces es un 1. Falso. Esto no es par y no es 1, es 13. Así que la primera proposición es falsa. Dice que el SCD de un múltiplo de 10 siempre es menor que dicho múltiplo. ¿Cuáles son múltiplos de 10? Bueno, 10, 20, 30, etcétera, 100, 120, etcétera, ¿verdad? Entonces, si calculamos el SCD de esas cantidades de 10, bueno, aquí lo tenemos, eso nos va a dar 1 al cuadrado más 0 al cuadrado, que es 1. El SCD de 20 es 2 a la 2 más 0 a la 2, es igual a 4. El SCD de 120 es 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 0 al cuadrado, sería 5. Si fuera el SCD de 990, que también es múltiplo de 10, es 9 a la 2 más 9 a la 2 más 0 a la 2. Esto es 81 más 81 y esto es 162. Y en efecto, pareciera que sí se está cumpliendo. La cantidad que obtenemos acá siempre va a ser menor que el número. ¿Ven? 5 es menor que 120, 4 es menor que 20, 1 es menor que 10, etc. Esto ocurre porque va a haber un elemento por ahí, el 0, que hace que la cantidad sea más pequeña que la que nos están presentando. Ahora, la tercera proposición. Si la suma de los cuadrados de los dígitos siempre es un número, siempre es un número de un solo dígito. Bueno, ya vimos que no. Aquí nos están dando 2 dígitos, así que esta proposición es falsa. Aquí hay que tener mucho cuidado porque si ustedes se basaban únicamente en los ejemplos que nos daban, pues podrían haber marcado equivocadamente. Entonces tenían que haber deducido la operación para probar con otras cantidades, ¿verdad? Y darse cuenta de que no se cumplen ni la 1 ni la 3. Entonces, ¿cuáles son verdaderas? Únicamente 2. ¿Okay? Número 8. Cierta bacteria, a la hora de ser introducida en un estanque, engendra otra bacteria. Y así cada hora mientras esté viva. Cada bacteria, a la hora de ser engendrada, comienza el mismo ciclo de reproducción de la bacteria madre. De esta manera, si ninguna bacteria ha muerto, ¿cuántas bacterias habrá a las 13 horas de haberse introducido la primera bacteria al estanque? Bien, entonces empezamos con una. Resulta que una hora después vamos a tener 2.
esta se reprodujo. Vea que esta se convierte en ella misma, pero engendra otra, ¿verdad? Otra hora después, a las 2 horas, resulta que esta se subdivide igual que la de la par. 3 horas después, estas se han subdividido a su vez en otras 2. ¿Okay? Entonces vamos viendo que, bueno, aquí empezamos con 1, luego con 2, luego con 4, luego con 8. Se va duplicando. Nos damos cuenta que al estar duplicando esta cantidad, estamos obteniendo potencias de base 2. 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3. Y curiosamente, la cantidad de horas transcurridas se corresponde con el exponente del 2. Por lo tanto, después de 13 horas, pues lo que vamos a obtener entonces es 2 a la 13 bacterias al final. Por lo tanto, la respuesta correcta era la opción A. Número 9 es también una relación, una serie. Nos están preguntando que siguiendo la secuencia, ¿cuál sería el elemento correspondiente a N sub 109? Aquí tienen que darse cuenta que la cantidad que está aquí es la mitad del número par que tenemos. Y la cantidad impar repite a la posición que está en el número par siguiente. Aquí tenemos el 4, la mitad de 4 es 2, y la posición anterior, que es impar, repite la de la posición par siguiente, y así sucesivamente. Entonces, si queremos encontrar qué elemento hay en la posición 109, tenemos que buscar cuál es el elemento de la posición 110. Como es par, es la mitad, así que sería 55, y la posición impar anterior repite. Por lo tanto, la respuesta correcta era la opción B. Este es otro caso en donde los subíndices se tienen que conectar con el dato correspondiente, ¿verdad? O la posición se corresponde con el dato. Tenemos la pregunta 10. En una galaxia existen los planetas P y Q. En el planeta P, cada día tiene 8 horas terrestres. Bueno, vamos a ir viendo esto. Planeta P. Dice que un día en el planeta P equivale a 8 horas terrestres. Y cada mes tiene 15 días. Entonces, un mes del planeta P tiene 15 días del planeta P. Por otra parte, vamos al planeta Q. Cada día tiene 20 horas terrestres. Entonces, un día del planeta Q equivale a 20 horas terrestres. Y cada mes, un mes en el planeta Q equivale a 7 días de Q. Hasta ahí todo bien. Ahora nos dicen que si la edad de un habitante determinado en el planeta P es de 7 meses, que alguien tiene aquí 7 meses en P, entonces con certeza este habitante tiene, bueno, nos establecen una conexión con esta misma edad, pero en el otro planeta. Entonces, ¿cómo hacemos para conectar los datos? Simplemente tenemos que darnos cuenta que la conexión entre las conversiones de los días y los meses la tenemos a través de las horas terrestres. Este va a ser el puente, el que nos permita conectar o pasarnos de un lado a otro. Entonces, pasémoslo todo a horas terrestres. 7 meses de P, aquí está, multiplico por 7 esta cantidad, equivale, vamos a ver a cuántos días, multipliquemos 15 por 7, 5 por 7, 35, 7 por 1, 7 y 3 días, 105 días de P. Pero cada día de P equivale a 8 horas terrestres, entonces multiplicamos esto por 8. 5 por 8, 40, 840 horas terrestres. Ya está, ya nos podemos pasar al otro planeta.
Cada 20 horas es un día de Q, entonces lo que tienen que hacer es dividir 840 entre 20. Y esto nos da, pues, 42. Quiere decir que hay 42 días en el planeta Q. Y cada 7 días es un mes. Entonces vuelvo a dividir entre 7 aquí y nos da 6 meses de Q. ¿Okay? Entonces este habitante tiene un mes de Q menos que meses de P, que sería la respuesta correcta. Ok, teníamos pregunta número 1. Dice que una calculadora tiene los botones, los dígitos con valores diferentes a los marcados. Entonces los botones 0, 1, 2, 3 están asignados. Entonces vamos a ver. Botones en la calculadora normal. Vamos a poner aquí normal. Y vamos a poner por aquí abajo la calculadora P. Los dígitos 0, 1, 2, 3, 4, etcétera, hasta el 9, dice que están asignados. Se nos está corriendo aquí como una unidad. Entonces aquí el 0 marca 1 el 1, con el 1 marcamos el 2 y ahí sucesivamente. ¿Okay? 4, este sería 5 y aquí estaríamos marcando, según esto, el 0. Entonces, el resultado de la calculadora de 1 más 2 más 3 más 4, vamos a ver. Entonces, lo que tenemos es esta situación de acá. Queremos saber cuál es la suma de los números en forma consecutiva hasta el 9. Hay dos opciones que podemos hacer. Si ustedes quieren hacer la sumatoria hasta 9 y luego hacen de 2 también hasta el 0 o hasta 9, y después hacen la resta, pues se van a dar cuenta de los resultados. Pero no es necesario hacer esa suma. Simplemente noten que aquí este 2 lo elimino con este. Estoy eliminando las cantidades que se corresponden, las cantidades equivalentes. Aquí se cancelaría con algún 5. Y el 9 que se nos va a aparecer por aquí en algún momento se cancela con este. Quiere decir que el resultado de esa operación respecto a una calculadora buena es una unidad menor. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque al cancelar las cantidades equivalentes, nos va a quedar que en la normal va a haber una unidad más que en la calculadora P, sin necesidad de hacer la suma, ¿verdad? Esa es una forma alternativa de resolverlo. Número 2, en el país P, vamos a ver, pues también es una cuestión de conversión de unidades. Dice que en el país P una bicicleta cuesta 3.000 gapes. Mientras que en el país Q esa misma bicicleta cuesta 5.000 perolapas. Luego dice que Carlos vive en el país P y se ahorra 500 gapes trayendo la bicicleta del país Q. ¿Qué significa eso? ¿Qué conclusión podemos sacar? Que 500 lapas equivalen a 2.500 gapes. Porque nos estamos ahorrando 500 gapes trayéndola del país Q. Entonces esta sería la relación que nos interesa. Ahora nos preguntan cuánto equivale una lapa, entonces simplemente hacemos un despeje. Ese 500 pasaría al otro lado a dividir. Ahí está. Esto nos da que una lapa equivale a este resultado, que si ustedes se dan cuenta, 25 entre 50 es un medio, o lo que es lo mismo, 0,5. Y listo. Una lapa equivale a 0,5 gapes. Eso era todo lo que tenían que hacer, no hay que complicarse mucho. Número 3. En cierto momento un tiburón tiene 2 hileras de dientes en la mandíbula inferior, una con 14 dientes y otra con 20. Resulta que 14 más 20 son 34 dientes en total.
Dice que todos los dientes son renovados cada mes, quiere decir que cada mes pierde 34 dientes. Si n meses después el tiburón ha perdido una cantidad de dientes de la mandíbula inferior que es divisible por 6, entonces n puede ser, resulta que los números son divisibles por 6, vamos a ponerlo acá, divisible por 6, si es divisible entre 2 y también si es divisible entre 3. O sea que tiene que ser una cifra par y además que se pueda dividir entre 3. En este caso ya cumple la condición de que es par, de que se puede dividir entre 2. Falta ver si se puede dividir entre 3. Resulta que 3, 34, si sumo los dígitos da 7, no se puede dividir entre 3. Entonces, una forma de hacerlo más sencillo es la siguiente. Uno dice, bueno, si descomponemos el 34, eso nos da 17. 17 es un número primo. Entonces nos da que 34 es igual a 2 por 17. Quiere decir que necesito multiplicar por 3 esa cantidad para que ahora sí cumpla la condición de que sea divisible entre 3. Entonces tienen que transcurrir 3 meses necesariamente. Otra forma de hacerlo, ¿verdad?, que es ir sumando. Por ejemplo, esto es los dientes que pierde en un mes. En 2 meses pierde el doble, que sería 68. Y en 3 meses hay que sumar 68 más 34, que sería 8 y 4, 12, 6 y 4, 10. Ya esta cantidad es divisible entre 3. Vea que 3 más 4, si usted suma los dígitos, me da 7, no es múltiplo de 3. 6 más 8 es 14, no es múltiplo de 3. Pero 1 más 0 más 2 es 3, es un múltiplo de 3. Así que necesitamos 3 meses para que esa cantidad de dientes sea divisible entre 6. Pregunta 4. Se tienen 3 recipientes iguales, cada recipiente tiene una cantidad de agua desconocida. 3 recipientes iguales, ok, vamos a suponer que es algo como esto. Aquí están los 3 recipientes. Con cierta cantidad de agua desconocida. Luis se da cuenta de que con el agua que hay en los 3 recipientes se llena exactamente un recipiente de los utilizados. ¿Okay? Quiere decir que si echamos toda el agua en un solo recipiente, este va a quedar completamente lleno. Entonces nos están preguntando algo que no sea posible. Dice, no es posible que los 3 recipientes tengan la misma cantidad de agua. Bueno, eso sí es posible. Si todos tienen la tercera parte, a la hora de hacer la suma, se nos va a cumplir la condición del problema, de que se va a llenar uno exactamente. Así que esta no puede ser, porque sí es posible. ¿Los 3 recipientes tengan diferente cantidad de agua? Claro que sí. La opción C, que un recipiente tenga más agua que la obtenida al juntar el agua de 2 recipientes restantes. Claro que eso sí puede suceder también. Entonces, por ejemplo, aquí podría haber, digamos, una cantidad como esta, este podría ser una cantidad como esta, y este tendría todo esto. La suma de estos dos es menor que la cantidad que hay en el tercer recipiente. Entonces, como sí es posible, no es la que debemos marcar. Ahora, la D ya me dan datos específicos. Me dice, que un recipiente tenga la octava parte del total del agua, el otro tenga la cuarta parte y el otro tenga la mitad. Bueno, vamos a ver cuánto suma eso. Recuerden que para sumar fracciones podemos multiplicar estas dos. 2 por 4, 8, multiplico en cruz. 2 por 1, 2, 4 por 1, 4. Esto me da 4 más 2 son 6, 6 octavos. Esto es una suma de fracciones homogéneas. Y al sumar esto me da 7 octavos. Esta es la imposible, esa es la que no es posible que ocurra. ¿Por qué? Porque según las condiciones iniciales del problema, debe llenar exactamente
uno de los recipientes, y no, apenas llegamos a los 7/8. Recuerde que un recipiente completo correspondería a los 8/8 o a la unidad completa. Entonces, este sería el que no se cumple. Y se cumplirá el último. Vamos a ver, dice que uno tenga la sexta parte, el otro la tercera parte, una tercera parte y el otro la mitad. Repetimos el ejercicio, sumamos las fracciones. 2 por 3, 6, 1 por 2, 2, 3 por 1, 3. Bajo el 1/6. Resulta que esto es, vamos a hacerlo por acá, 1/6 más 5/6. En efecto, ahí sí se cumple la condición del problema de que la suma de los 3 recipientes me tiene que dar uno completo. Así que bueno, definitivamente es la opción D la que debieron marcar, que es la que no se cumple o entra en contradicción con las condiciones iniciales del problema. Número 5, el del cangrejo. En estos problemas, si no hacen un diagrama, no hay forma de poder contestar una pregunta como esta, porque se nos hace un enredo. Entonces tienen que dibujar, tienen que hacer esquemas. Entonces, ¿cómo organizamos la información en esta situación? Vamos a ver. Un cangrejo camina 100 metros por hora. ¿Ok? Tarda 100 metros por hora. Antes del mediodía camina 200 metros hacia la derecha, es decir, hacia allá, y luego se devuelve 100 metros hacia la izquierda, hacia acá. Después del mediodía camina 300 a la derecha, ahí cambia la cantidad de metros que recorre, y retrocede 400 a la izquierda, eso después del mediodía. Muy bien. Si el cangrejo inicia su caminata en el punto P, entonces voy a decir que este es el punto P, aquí estamos, y que son las 9 de la mañana. 9 a.m., muy bien. Dice con dirección hacia la derecha, entonces a las 6 de la tarde, ¿en qué posición se encuentra? Entonces, son las 9 de la mañana, así que va a empezar a caminar hacia la derecha. ¿Cuánto? Dice 200 metros a la derecha, entonces empecemos por ahí. 100, 200. ¿Por qué hago 2? Lo estoy dividiendo de 100 en 100, porque yo sé que cada espacio corresponde a una hora de tiempo. Entonces, en cada espacio, cada 100 metros, hay una hora, por eso lo estoy separando de esta forma. Entonces, nos estamos moviendo 200 hacia la derecha. Luego se devuelve 100 a la izquierda. Perfecto, aquí estamos 100 a la izquierda. Vamos a ver qué hora es en ese momento. 9, aquí serían las 10, las 11, ya aquí son las 12 mediodía. Estamos a las 12 mediodía en este punto, hora de cambiar de dirección. Ahora dice, camina 300 hacia la derecha, vamos hacia la derecha, 1, 2, 3. Y luego retrocede 400 hacia la izquierda, 1, 2, 3 y 4. Ahí está. Pero necesito en dónde está a las 6 de la tarde. Entonces, bueno, aquí está a las 12 de mediodía y voy contando. 1 de la tarde, 2 de la tarde, 3, 4, 5, 6. Aquí estaríamos entonces. Este sería el fin del recorrido. O esta sería la posición a las 6 de la tarde. Y vemos que está a 100 metros a la derecha del punto P. Entonces, sería la opción D en este caso. ¿Se dan cuenta? Era lo único que hacía falta, era un esquema que representara el movimiento de la tortuga y considerar las horas. Muy bien. Número 6. Un tren sale de San José con cierto número de personas. Ok, no sabemos cuántas personas, esta es la cantidad de personas con la que sale. Dice que hace una primer parada, entonces vamos a poner aquí parada 1. Entonces dice, en la primera parada, la mitad de los pasajeros abandona el tren. Ok, se van X medios. Quiere decir que siguen
la otra mitad sigue en el tren. Y sube un pasajero, ¿ok? Sube un pasajero, esto significa que ahora llevamos X entre 2 más 1. Es decir, llamémosle a esto Y personas. Vamos a una segunda parada. Vamos a la segunda parada. Vamos a ver, poner aquí, parada 2. Dice, en la segunda parada, dice que se baja 1/3 de los pasajeros. O sea que Y entre 3 se bajó. ¿Cuántos siguen? Bueno, siguen 2/3 partes, ¿cierto? A 3/3 le quito 1/3, me quedan 2/3. Continúan 2/3 de los pasajeros. Y dice que sube un pasajero. ¿Ok? Entonces, más 1. Y dice con lo cual el tren queda con 15 pasajeros. Perfecto. Esa es la representación de lo que nos dice el problema. Ahora lo que nos queda es ir resolviendo estas pequeñas ecuaciones una por una. Primero vamos a encontrar el valor de Y. Entonces, ustedes ya saben resolver eso. El 1 pasa al otro lado al restar. A 15 le quito 1, es 14. Este 3 que está dividiendo lo paso a multiplicar. 3 por 14. Y el 2 que está multiplicando lo paso a dividir. 14 entre 2 es un 7, así que 3 por 7, 21. ¿Ok? En el tren venían 21 personas. Eso vale Y. Ahora vamos a buscar X. X entre 2 más 1 dice que vale 21. El 1 lo paso a restar. Pasa a restar a 21, eso nos da 20. Y finalmente el 2 que está dividiendo lo paso a multiplicar. 2 por 20, 40. De donde sacamos la respuesta correcta. ¿Ok? Ese es el ejercicio. Ahora, si ustedes lo hacen probando, es probable que lleguen a la respuesta, pero tardan más tiempo y vean que la respuesta estaba hasta el final. Ustedes pueden hacer la comprobación, ¿verdad? 40 se baja a la mitad, sigue 1, entonces 20 más 1 es 21, correcto. Se baja la tercera parte de 21, que sería 7, así que van 14, y 14 más 1, pues nos da 15. Efectivamente, esa era la respuesta. Número 7. La fecha para entregar un informe fue originalmente el sábado 13 de junio, pero se cambió la fecha para 228 días después de la fecha original. ¿Qué día de la semana quedó la nueva fecha de entrega? Bueno, resulta que los días de la semana se repiten cada 7 días. Entonces tenemos sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y volvemos a empezar. Son 7. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? Pues dividir 228 entre 7. Si nos da un resultado exacto, significa que volvemos a caer en sábado. Entonces, vamos a hacer la operación. 228 entre 7 cabe 3 veces. 3 por 7, 21. Bajo el 18. Y esto nos da 2 por 7, 14. Sobra 4. Quiere decir que después de 32 semanas vamos a caer en sábado, pero hay que corrernos 4 días después. Entonces contamos 1, 2, 3, 4. Así que la nueva fecha de entrega cae miércoles. Esa es la forma en que se razona este tipo de ejercicios. El residuo en este caso nos dice el desplazamiento con respecto al día en que se supone que era la entrega original. Bien, número 8. Tenemos que seguir esta secuencia. Vamos a ver y nos piden cuál es la posición n sub 5. Entonces n sub 5, siguiendo con esto, dice que debemos tomar el resultado anterior, en este caso el 65, y sumar el
16 al cuadrado sería, siguiendo la misma regla. ¿Ves? Bajo el 65 y le sumo el 16 al cuadrado. Entonces 16 al cuadrado es 256, que hay que sumarle 65. Y 256 más 65 es 6 y 5, 11, 11 y 1, 12, 321. Aquí tienen que ser bien observadores, ¿verdad? Ver en qué posición tiene que ir cada cantidad y cuáles son los que tenemos que elevar al cuadrado. 9. La 9 dice que dos números enteros enteros positivos son equiparables. Es una definición que alguien se inventó y ese nombre se lo dieron a los números cuya suma de las cifras son iguales. Por ejemplo, 60 y 24 son equiparables, ya que en ambas sus cifras suman 6. 6 más 0 y 2 más 4 son 6, son equiparables. ¿Ok? Entonces, siempre es bueno para entender la definición que nosotros hagamos algo con otro, que pongamos nuestros propios ejemplos. Por ejemplo, qué sé yo, 35 es equiparable con 80, por ejemplo. ¿Por qué? Porque 5 más 3 es 8 y 8 más 0 también es 8. ¿Qué sería equiparable aquí también? Por ejemplo, 26, 6 más 2 también da 8. Todos estos números entonces son equiparables. Entonces dice, si P y Q son equiparables, P y Q son equiparables, y Q y R son equiparables también, entonces P y Q son equiparables. Pues sí, claro, existe una transitividad en esta operación, en esta definición. Así que la primera es cierta. Si las cifras de las unidades de los números son iguales, entonces los números son equiparables. Ok, cifra de las unidades significa que yo puedo tener un 21 y un 31. Esta es la cifra de las unidades. Y son equiparables, pues resulta que no. Aquí suma 3 y aquí suma 4. Así que eso es una mentira, no es cierto. La suma de dos números equiparables es un número par. Pues no, estos dos números son equiparables y si ustedes suman 35 más 80, les va a dar un número impar. Así que tampoco se cumple eso. Así que con certeza son verdaderas, en este caso, solamente la 1. Dice que Lorena tiene 4 hijos, José, Sofía, Pablo y Elena. Se sabe que José tiene 5 años más que Sofía. De nuevo, este tipo de ejercicios es solamente hacer un buen esquema con la información. Entonces tenemos a José que tiene 5 años más que Sofía. Le lleva a Sofía 5 años. Aquí está. Luego, Elena tiene 4 años menos que Pablo. Entonces, Pablo está por aquí. No sabemos si es mayor o menor que José, pero sí sabemos que tiene 4 años menos que Pablo. Ok, entonces tenemos a Elena. Elena tiene 4 años menos que Pablo. Y luego dice que entre Sofía y Elena hay 4 años de diferencia. Ok, quiere decir que aquí hay más o menos 4 años de diferencia. Y todos tienen edades diferentes. Ok, esta definición de acá, esta observación, que todos tienen edades diferentes, hace entonces que ya no tenga yo que sumar 4, sino que me decida por 4 años menos. ¿Por qué razón? Porque si yo le hubiera puesto un más, tendría este señor Pablo y Sofía tendrían la misma edad y contradice ese último enunciado. Entonces, vamos a ver cómo nos queda esto. Quiere decir que por aquí abajo, entonces, estaría Sofía, ¿verdad? Hay que sumarle 4 años a Sofía para tener la edad de Elena. Y quiere decir que este señor José es apenas un año mayor que Elena. Por aquí estaría José.
Vamos a ver, entonces, ¿José es el mayor? No, el mayor está quedando Pablo. Bueno, ahí está la opción. Y vamos con esta última. Dice, considere la siguiente suma en la cual cada letra representa un dígito diferente. Lo primero que debieron deducir, así de primera entrada, es que la M vale 1. Necesariamente M vale 1. Entonces tendríamos 1 y P, R y T, y aquí un 1, 1, 1. ¿Por qué? ¿Por qué estoy tan seguro de que son unos? Porque cuando yo sumo dos cifras, dos cantidades de dos cifras son menos de 100, lo más que podría sumar sería 99 más 99, y resulta que eso nos da 198. No nos pasamos, no nos pasamos de 100. Así que este número necesariamente era un 1. No era posible que fuera un 2 o que fuera otra cantidad, porque cuando yo sumo dos cantidades de dos dígitos, no se nos va a pasar de 100, de 198 en este caso. Entonces ahí está, el número es 1. Ahora, para poder llevar el acarreo, esta cantidad necesariamente tiene que ser 9. 9 más 1, 10, más lo que lleve al hacer la suma de estas cantidades. De ahí concluimos que la respuesta tiene que ser E. ¿Ok? Ese era el enigma de la suma.